No me rindo, no me rindo. Es increíble, vais a flipar. ¿Creéis realmente en las fuerzas, en movidas y tal? ¿Lo que creéis en eso? Porque enseguida te dicen, conspiracionista, pero yo ya empiezo a pensar, flipo. Porque claro, yo estoy en un momento muy especial, ¿vale? En un momento de compartir, ¿vale? De compartir experiencias, de buscar la bondad, de influir en la gente, de transmitir, ¿vale? Es increíble. He hecho el primer intento, ¿vale? Ya he hablado con el hijo de Andrea y Salva antes de empezar, porque me ha dicho, ¿a dónde vas? Y he dicho, al medio del campo. Pues voy al medio del campo, escucháis pues es el aire acondicionado que le está dando directamente por detrás al móvil, para que no se caliente. Bueno, y le he dicho a él, pues me voy en medio del campo, de la banda, donde tengo preparado el lugar, el kit, para generar, digamos, los baños de gol y dar, digamos, mi respeto y abrir el sitio sagrado donde yo hago los baños de gol los viernes, ¿veis? Que estáis a tiempo. En el caso de que os pueda interesar y vibrar, saber que no hace falta que me digáis nada. Venís, vais a la tienda a las 7 de la tarde, ¿vale? Y ahí es donde pagáis, ¿vale? La aportación son 30 euros por persona y ahí es donde pagáis y me esperáis. Mientras me esperáis, pues ya vais cogiendo, digamos, el aroma de lavanda, os relajáis, veis el lugar, os impregnáis y de repente aparece el loco de la colina que soy yo, ¿vale? Normalmente vengo no vestido de blanco, sino que vengo normalmente de oscuro. Llevo esta camiseta que es de mis hijas, esta es, me parece, de Rosé, luego está la de mi hija Violeta, ¿vale? Me la pongo con todo mi amor, ¿no? Las tengo aquí en el corazón, ¿vale? Y entonces me gusta, es del Splay, de aquí del pueblo. Entonces, de cierta manera, me veréis, ¿vale? Diréis, mira, el loco de la colina ya llega. Lo primero que hago es venir, os saludo a las 7 de la tarde, os digo, hey, ya habéis pagado, ya tal, pues estar aquí relajados, que yo a las 7:30 vengo a buscar, como el flautista de Amelín. Siempre pongo esa coletilla, ya me conocéis. Yo me lo guiso, yo me lo como. Hola, ¿qué hay de nuevo? Son cosas que yo pues voy creando patrones y bueno, es mi firma, mi sello personal. No soy el típico terapeuta, ¿vale? No soy nada serio, al contrario. Yo busco el que os soltéis, ¿vale? Que vengáis aquí y realmente hasta los más duros, hasta los más bloqueados, fluís al final, ¿no? Pero el trabajo y el reconocimiento de la labor es vuestro, ¿vale? O sea, vosotros os ganáis el baño de gol, primero vibrando dentro y luego hacia afuera, ¿vale? De fuera adentro. Bueno, dicho esto, eso, que de repente os saludo y tal, y entonces me voy. Me voy y entonces lo que hago es montar el kit. Pensar que el kit es una historia importante, pesa, el gol pesa. Y la estructura, el soporte que aguanta el gol es como una cruz. Quiere decir que yo cojo, desmonto, cojo la cruz, me la pongo aquí y voy con la cruz que pesa un copón hasta el lugar sagrado donde yo clavo la cruz y entonces aparezco con el gol y lo pongo, ¿vale? Claro, yo tengo 59 años, voy para 60. Evidentemente, esto es un esfuerzo. Estoy bien, ¿vale? Y me lo puedo llevar. Pero lo que no podría es, si no tengo espacio en el parking, tendría un problema. ¿Por qué? Porque es un sobreesfuerzo. Con lo cual, es casi una crucifixión, ¿sabes? Aquello con la cruz, a pleno sol. Bueno, pues yo vengo antes y lo que hago es montar el kit. Dentro del parking ya hago un rectángulo donde es sagrado, ahí no se puede aparcar, aparco yo, ¿vale? Y aún así, tela marinera el proceso de llegar. Algún vídeo he hecho cámara rápida, todo el proceso, para que veáis todo el juego. Si queréis, lo volveré a hacer para que lo veáis, ¿vale? Dicho esto, además tengo mucha calma, ¿vale? Lo hago, es mi ritual, es como lo que hago cada mañana, de levantarme, de meditar, de hacer la respiración consciente, luego evidentemente hacer la respiración de hielo, luego pegarme una ducha fría, ya sea en verano que en invierno, ¿vale? Y me activo,
luego me hago un té matcha, luego saludo al sol tomándome el té matcha, veo salir el sol. Todo eso comporta un ritual que a mí me da mucha fuerza. Entonces, él me ha dicho, voy al grano, él me ha dicho, pero ahora te vas a meter ahí en medio con el calor que pega, y le he dicho sí, y yo lo aguanto muy bien, porque ya ves la energía que llevo, y cuidado, que vengo de ahí, y la banda tiene un poder de relajación total. Imaginar cómo vibro, mi energía, mis neuronas, suelta una de energía que es brutal, mirarme la frente como... Bueno, aún el perro se ha hecho polvo, está estirado ahí que no puede con su alma. Y eso que lo llevaba yo así. Hemos empezado, la primera toma la he hecho saliendo de la banda, sabéis que me gusta jugar a nivel de imágenes, entonces saliendo de la banda, ¿vale? Yo saludaba con el perro así, ¿vale? Hola, venid conmigo, hola de nuevo. Y empezaba todo el proceso. Cuando he llegado al final, he dicho, pues eso, llego aquí, voy a sanar esto, qué tal, y dar mi aprobación, pedir la aprobación del campo, activarlo, vaya. ¿Para qué? Pues para que esté activado y podamos hacer un baño de gón muy potente. Ok, cuando yo estaba en pleno, de repente digo, a ver, que no se pare, porque no para de pararse. De repente digo, bueno, muchas veces se me bloquea el móvil del calor, que sepáis que los móviles cuando se calientan, de repente la batería, porque yo estaba a 87 y he pasado a 50 de batería. ¿Por qué? Porque de repente estoy soltando todo el rollo, ¿vale? Y ahora me están llamando, y se va a bloquear, un momento que paro.